No serviría caleta. Bueno, ahí comencé a grabar y comparto pantalla. Espera un poco. Bueno, ¿estás viendo? Sí, 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 se ve. Dale. Mira, más que nada, son la última ayudantía, que es la ayudantía 7, que fue pasar las cosas a funciones. Bueno, el primer lugar fue el ejercicio de la prueba. Este es el ejercicio que hicieron en la prueba, el del submarino que tenía que ir recolectando unos tesoros. Este es el código que yo hice del problema, con el que yo le di solución. Bueno, hola Alejandra. Después de eso, lo que se hizo fue agregarle funciones. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, acá fue hacer una función de verificación, que lo que hace es verificar que el número ingresado esté dentro de los parámetros, que en este caso tiene que ser un número mayor a entre 2 y 10, y el 10 también se incorpora. O sea que tiene que ser un número que esté entre 2 a 10. Aquí está. Eh, Disculpa acá. Entonces esto verifica que el número esté entre 2 y 10, y si está entre 2 y 10, retorna el valor necesario. Si no cumple la condición, sigue preguntando números hacia adelante. Esta es una de las funciones que se utilizó. Además de eso, se ocupó void de instrucciones, que es una función muy simple que lo único que hace es mostrar las instrucciones para la Daniel, que es mostrar las instrucciones eh, para el programa, que son solamente 3 printf en este caso. Inicio de filas, que más que nada te pregunta el valor de la fila y lo retorna. Inicio de columnas te pregunta el- el número de columnas y lo retorna. Ingreso y dirección te pregunta si es norte, sur, este, oeste. Y resumen te muestra la cantidad de cuadrículas caminadas y la cantidad de tesoros. Esta fue la primera materia que se dio, que fue las funciones. Si tienen alguna duda, puede hacer. Eh, a los que llegaron después, saludarlos, que estén muy bien, y avisarles que esto quedó como una clase de consultas para la prueba, que creo que la tienen mañana, y además de consulta de su proyecto si fuera necesario. Felipe me dijo que si le voy a hacer algún resumen, así que eso es lo que estoy haciendo, pasando por todos los contenidos que entran en esta prueba, y ustedes si tienen alguna consulta o algo me dicen, ningún problema. Entonces, por ejemplo, Felipe, ¿tiene alguna consulta con el tema de incorporación de funciones? O sea, tengo un problema porque no entiendo bien lo que son las funciones en sí. Ok, mira, una función es una forma de guardar, se puede decir, de fragmentar tu código, hacer como mini códigos pequeños que puedan hacer una función. Por ejemplo, te voy a hacer acá un ejemplo de cómo se hace una función y qué es como lo que necesito. Por ejemplo, acá, ingrese la cantidad de emisiones a enviar. Una, yo hice una función que era esto, ¿cierto? Entonces, lo que hace la función es que repite este código cuando tú le invocas. O sea, si yo pongo acá, por ejemplo, verificar cantidad de emisiones, va a verificar, va a correr este código. Los parámetros de una función, que es lo que se ve acá, es la información que le entra a la función. Una función no tiene conexión con el programa exterior si no es por parámetros. Entonces, la manera que uno tiene de entregarle información
a la función es con los parámetros. En este caso, límite inferior, que es lo que en este caso sería 2, y el límite superior, que sería 10. Entonces esa es la información que tiene la función. Mira, voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo implementar una función, que la voy a implementar esta misma función acá. Entonces, la primera pregunta cuando uno crea una función es que esta función va a retornar un valor o solamente va a hacer un proceso sin retornar ningún valor. En este caso retorna un valor, por lo tanto sería del tipo entero. El segundo paso es el nombre de la función. Generalmente tiene que ser descriptivo y tiene que decir qué hace la función. En este caso sería verificación, por ejemplo. Lo tercero, perdón, son los parámetros. ¿Qué información necesita este código para funcionar? Entonces yo veo acá y necesita la cantidad de emisiones y además necesita saber cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Entonces ahí es de donde nacen nuestros parámetros. Límite superior, y vamos a crear lado uno que sea límite inferior, como ahí. Bueno, para ahora poner el contenido de una función, yo recomiendo que copien, este que es el prototipo, vayan abajo y lo peguen. Al final se borran los puntos y comas y abren llaves. Aquí es donde va el código de la función. Siempre hacer el código primero y cuando el código esté funcionando se le incorporan funciones, no antes, para poder saber que el código funciona y después solamente copian esto acá. Entonces, aquí importante. Estas variables de acá existen adentro de una función. O sea que esta variable acá no existe y vamos a tener que definirla. Entonces, el primer lugar va a ser definir cantidad de emisiones. La definimos con int cantidad emisiones, punto y coma. De esta forma hacemos que esta variable exista dentro de esta función. Segundo lugar, el límite superior y el límite inferior. El límite inferior sería este, que es 2, entonces lo cambiamos. Límite i, que es nuestro parámetro, o sea que estamos haciendo que la información que el usuario ingresa acá o la información que está acá pase a ser el límite inferior. El límite superior y límite superior. De esta manera. Ahora lo único que nos falta es hacer que esto retorne un dato, porque nosotros queremos que verifique si está entre 2 y 10, y si es así, retorne el valor ingresado. Y si no es así, pregunte nuevamente. Entonces acá ponemos return para retornar y cantidad de emisiones. Y ponemos un break que es para salir. Ahora, esto se elimina porque ya está dentro de la función. Y para hacer que esto funcione, ponemos cantidad de emisiones, que es donde se guarda la cantidad de emisiones que ingresa el usuario. Y en vez de poner acá un valor o algo, se pone la función. O sea que cuando quiera la cantidad de emisiones, va a llamar la función. Que es verificación. Acá van los parámetros. Igual que acá, 2 y 10. Entonces los parámetros aquí son nuestro límite inferior, que pueden ser variables. Tú puedes poner los límites que tú quieras según el problema. Este código te puede servir para cualquier programa. Y así quedaría.
Entonces ahora al ejecutarlo, cantidad de emisiones, falta un punto y coma. Acá. Y ahora se ejecuta. Ingresa la cantidad de emisiones, enviar, entrada de 10. Pongo 1, opción inválida. Pongo 11, opción inválida. Pongo 5, opción inválida. Ese significa que lo más probable es que me equivoque en poner acá los parámetros. De cualquier manera, acá está hecho. Límite inferior, límite superior. Esto no es estrictamente necesario, simplemente puede servir para evitar errores. Límite superior es igual a límite superior, límite inferior es igual a límite inferior. De esta manera. Claro. Es que sé que me habré equivocado, lo más probable es que me haya equivocado en un error de tipeo, pero eso es como en sí la mecánica de una función. Que acá está la vez pasada y que la hice. Y puedes ver más que nada cómo está la sintaxis. Lo más probable es que me he equivocado en un punto en algo y por eso me ha tomado un error al compilar. Pero por lo menos te queda más claro que es una función, Felipe. Sí, ahora me quedó clarísimo, de hecho. Dale. Es más que nada una forma de abreviar código. O por ejemplo, si tiene una tarea que es muy repetitiva, en vez de programarlo 30 veces, lo deja en una función y lo puedes. Es como una forma de hacer como un acceso directo al código. Eso fue lo que se trabajó en la primera ayudantía. Los demás no tienen ninguna duda respecto a esto. Yo no. Dale. Bueno, en la siguiente ayudantía lo que se hizo fue pasar una cosa que se llama paso de parámetros. Que es que uno puede hacer que uno al pasar un parámetro como la vez pasada, este no cambia un valor en la parte afuera de la función. Por ejemplo, en este caso, todas las cosas que están adentro de la función solamente existen adentro. Acá, verificación. El límite existe adentro y este límite que yo defino acá, o esta cantidad de emisiones no existe fuera de la función. La única forma de sacar un valor de adentro de la función es con un return, que es que te retorna un dato. Entonces, como acá es lo que se hace. Cantidad de emisiones es igual a verificación 2 y 10, porque te retorna un dato. O sea que cantidad de emisiones va a tomar el valor que se obtiene de verificación. El tema es que eso tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, si uno quiere retornar dos valores, ¿cómo puede hacerlo? De esa manera está el paso de parámetro, que es ocupar este asterisco, pero hay otras maneras de ocuparlo, por ejemplo, ocupar
o sea, este ampersand, o ocupar asterisco. De esta forma, lo que se logra es hacer que esta variable se edite afuera de la función. Por ejemplo, aquí lo que se hizo fue del caso original, que se movía con este código, lo que se hizo fue dejarlo adentro de una función. Y como esto tendría que retornar dos variables, que es la cantidad de cuadrículas y la cantidad de tesoros, no se puede hacer con el paso, con los parámetros normales, con una función sin paso de parámetros. Por eso lo que se hace es que se ocupa una función con paso de parámetros, y esto se ocupa este ampersand, que es, en resumidas palabras, que este valor al ejecutarse quede guardado afuera también de la función. Se ocupa la variable, cantidad de cuadrícula y cantidad de tesoro. ¿Alguna duda con las funciones con paso de parámetros? Felipe, más que nada. No, ninguna. Esto es prácticamente lo mismo, pero se ocupa un ampersand, que es para que ese valor, una vez que se trabaja acá, tenga este valor afuera. Entonces, aquí lo que se hizo fue aplicarlo a la dirección. Entonces, voy a tener un tremendo código acá, que es lo que hace que se mueva a la dirección norte. Solamente se pone mover norte, mover este, mover sur, mover oeste, y con estos parámetros ya efectúa lo que hace en la prueba original, que es todo este código. Eso es funciones con paso de parámetros. Además, esa clase vieron, si no me equivoco, esta semana se vio además librerías, que acá está esto incorporado a la librería. Claro. Y lo que se hace es que una vez tú haces una función y quedan todas esas funciones abajo, se ocupan archivos para guardar esas funciones, que no tengas que tener todas las funciones abajo en tu código y puedas dejarlas en diferentes archivos. Y esas funciones, o sea, esas librerías, eso se llama librería. Y eso se puede aplicar después a cualquier otro código. Voy a abrir la carpeta, porque esto maneja varios archivos. Para mostrar esto. Entonces acá, este es el mismo código anterior. Este es el mismo código que se hizo con paso de parámetros. Lo que se hizo en este caso, aquí está la librería y este es el código. Entonces, todas las funciones se mueven adentro de librería.cpp. Y es importante que en librería.h, que es la librería, y librería.cpp tengan los mismos nombres. En librería.h van todos los prototipos, que si ustedes recuerdan es lo que se coloca acá arriba, todo esto. Y ahí no es necesario la incorporación de librerías, y en librería.cpp es lo que se coloca abajo, que se coloca todas las funciones. De esta manera, después cuando en el código original se pueda hacer que este programa funcione sin tener todas estas funciones acá. Eso es lo que se llama hacer una librería propia. ¿Alguna duda con eso? Igual este es un contenido que es un poco más complejo.
¿Alguno tiene alguna duda? Recuerden que esta clase es simplemente de consultas, tanto de la prueba como de sus proyectos. Así que no deben en interrumpirme y Yo preguntar cualquier tengo una cosa. duda. Ok. ¿En librería.h se van los prototipos o no? Sí, librería.h van todos los prototipos. ¿Y en la .cpp qué iba? En la .cpp van las funciones, las que se colocan abajo. Acá. Ah, ya. Este es el código y todas Las estas funciones, implementaciones. sí, todas las implementaciones van adentro del librería.cpp. Ya, bueno. Gracias. Ya. Igual para compilar tiene una forma que es un poco más complicada, pero no tiene más complejidad que eso. Una vez que usted ya tiene hechas las funciones, hacer una librería no debería ser un problema mayor. Dale, más o menos en implementaciones. ¿A qué te refieres, Daniel? Ah, dale. Que recién vi el chat, no me había dado cuenta que había escrito. Lo siento. Bueno, eso es el tema de librerías. Es la... la y en la última ayudantía se dio el manejo de archivos. Aquí más que nada se crea una ruta, un archivo, que en este caso no está tan claro. Voy a ocupar el ejercicio de mejor. Claro. Entonces se crea un archivo. Aquí se abre este archivo, que tendrá que ser el nombre, números_.txt, y el A es como la forma como tú quieres abrirlo. Hay diferentes formas, no, obviamente no me las sé de memoria, pero es para abrirlo solamente, para editarlo. Después hay otros que son para editar y abrir, etc. Imagina aquí lo importante son estos, se puede decir, estos caracteres. Este código al final yo lo edité, por eso tiene estos replis. Traté de implementar otra cosa después de la ayudantía. Así que, pues aquí tiene el error. Este es un ejercicio parecido al que lo más probable ustedes trabajaron con el profe Mati, que es el de generar una lista de contactos. Más que nada se trabajó en la ayudantía y que al final el manejo de archivo no es no es como tan complejo, uno puede aprenderse las cosas que hace cada cosa y ya aplicar, no es como un contenido que tenga más que eso. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al manejo de archivos? Yo tengo una duda, pero en el código de la tarea, que es sobre manejo de archivos. Dale, muéstrame. ¿Necesitas que compartir pantalla? Sí, por favor. Ya. ¿Puedes compartir o no? Creo que no. No. Tengo que hacerte host.
te dice host, pero o sea, no sé cómo ponerte co-host, así que te dice host, ahí comparte y te puedo mostrar, te puedo orientar. Ya, resulta que aquí en pedir datos de usuario creamos un file para ¿Ya? guardar los nombres, así como para que se cree otro archivo donde se vayan guardando cada nombre. Ok, Pero ese nombre.txt lo quería pedir de nuevo, así como para hacer una boleta acá. ya, ya. Y cuando yo corro el programa, no funciona. Pero ¿cómo pedir de nuevo eso? Leerlo. Así como leerlo, sí, leerlo. Y le pusimos file, lectura, nombre, el read. Ya, y tú quieres mostrarlo por pantalla. Sí, Ya, el tema es que así no les va a servir mucho, porque no, eso al final te está dejando en ese la variable, te está asignando como a ese una variable, ¿cierto? Que está dentro. sí. Yo creo que lo que yo te recomendaría es que lo pudieras hacer print con un for. En el principio. Sí, o sea, no, donde tú quieres mostrarlo al final. Ah, ya. En vez de mostrarlo de esa manera, lo que se puede hacer es ocupar un for. Eso está bien. En el scanf haces un for que te muestre todos los caracteres. Ya. Espera, déjame ver si tengo un código parecido donde ocupe algo así. Voy a entrar a GitHub y te muestro. Ya, fíjate. Te voy a compartir pantalla. Ah, ¿me das host de nuevo? ¿Y cómo hago eso? Pones como el mouse encima mío y pones Ah, ya. hacer host. Ya volví a ser host. Nice. Bueno, ahí está. Mira, este es parecido al código que ustedes tienen. Y mira, acá yo ocupé este código para mostrar lo que tenía el mensaje. Que es while, mientras el puntero no esté al final del archivo, obtiene el carácter. Estos son, recuerdo bien que este parámetro, pero creo que es la cantidad de caracteres que admite en cada iteración de archivos. Y yo pongo acá que haga print al carácter. Entonces lo que va a hacer es que va a ir mostrando todos los caracteres del archivo hasta que llegue al fin, y cuando llegue al fin se va a detener. Ya. Entonces yo te recomendaría que lo hagas de esta manera. Tienes que hacer una variable que sea como carácter, que aquí está. No sé dónde la creé. Ahí está, carácter 2. Entonces, dentro de esa variable carácter se van a guardar el carácter, se va a pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente y lo va a ir mostrando. ¿Entiendes? Ya, Se bueno. va a ir mostrando como cada uno de los caracteres. Te recomendaría que lo hicieras de esta manera porque si quieres obtener como un valor en específico, te va a costar desafiar Ya. en el ¿Y admin. eso está en GitHub o no? No, este es mi GitHub personal, pero te lo envío. Te envío o sea, no sé si no sé cómo compartir esto. No sé si puedo compartir esto. Mira, te voy a enviar el link de esto. Si lo puedes ver, me avisas. Lo envío Ya. por Zoom. Sí, sí puedo verlo. Ya, así que ahí te puedes guiar con ese
con esa forma de mostrar, que fue en este programa yo diseñé esa forma, que ha sido la que más me sirvió porque después cuando yo di el ramo en la tarea también la tuve que ocupar, así que me sirvió bastante. Ya, bueno, gracias. De nada, ojalá te sirva. ¿Los demás tienen alguna otra duda respecto a los contenidos o el trabajo? Aprovechen de preguntar cosas de su trabajo o de la prueba. Quizás la idea que si tienen preguntas o no pudieron hacer algún ejercicio, los puedo orientar. Respecto al trabajo, esto igual quisiera, o sea, tengo una duda acerca de cómo hacer una función. Dale, te puedo orientar. A ver, voy a Eh, intentar. te doy... ¿Quieres compartir pantalla y me muestras? Ya, por favor. No te voy a tener que dar cosas si vas a hacer admin por un momento. Ya, así que ahí eres admin. Ya, ¿se ve lo que está cerca? Sí, se ven las funciones. Ya, hay varias funciones que ya he hecho. Están acá abajo al final, están implementadas, lo que indica cada una. Claro. Y por el momento funciona el código como había planeado desde el principio que funcionara. Ya. Ya, pero lo que tengo duda es que aquí tengo un switch. Ok. Aquí en esta parte ya tengo varias funciones integradas ya aquí, pero aquí tengo un switch. El tema es eso mismo justo que comentaste delante sobre la implementación de varios estos Claro. Ahí, en una sola función. Eso es lo que tengo. dale. Ahí lo que va a tener que hacer es implementar una función con paso de parámetros. Y es que esas variables tú quieres conservarlas después de la ejecución del código. Claro, porque bueno, este está evaluando una cuestión de. Bueno, para poner en contexto, yo en mi proyecto es de un servicio de hotel, hotelería, de servicio de habitaciones que ofrece habitaciones. Entonces, para cada habitación hace una solicitud y el usuario va rellenando con sus datos y al final esto. Claro, entiendo. Lo que yo te recomendaría, porque igual yo creo que te va a demorar, es que hagas la función, o sea, este código guárdalo y ponte a trabajar en una copia de este código, para que si algo sale mal no pierdas tu progreso. Eh, Después de eso, deja todo el código que quieras poner adentro de la función y todas las variables que estén afuera, tienes que colocarlas como parámetros junto con un ampersand. Como yo lo hice cuando mostré el ejemplo de paso de parámetros. Y lo demás Mm, simplemente se queda igual. sí, por ejemplo, esto igual tenía una duda. Por ejemplo, ya en este switch hay del caso uno, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, si quiero colocar todo lo que esté dentro del caso uno en una función, estos continúen no funcionan ahí. O sea, continúan. Porque eh, he probado en una escala menor así y no me funcionan. O sea, como. claro. Igual le pregunté al profe Mati y me dijo que solamente si estaban dentro de una función, o sea, de una estructura iterativa, Sí, ahí nomás se ejecutan dentro de exacto. la misma función. Pero en este caso no. No hay una estructura iterativa. Es por eso que aquí implementé, por ejemplo, una función vacía y afuera tuve que colocar el continuo. Claro. Ahí lo otro que te puedo recomendar es que ocupes, en vez del switch, podrías Los hacer if, los if
con la condición y eso te va a ayudar harto a implementarlo como función. Sí, eso Lo- mismo estaba pensando. Si lo quieres hacer un poco más específico, porque lo otro sería colocar la función completa dentro de una función con paso de parámetros y tratar de hacer que todos los parámetros importantes salgan con el ampersand, y eso igual es complicado. Claro. O sea, más que nada cuando hay hartas variables es muy fácil equivocarse y a mí me ha pasado que cuando estaba trabajando con hartos variables, poner ampersand, 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 igual complicado el trabajo. Así que, o sea, yo te recomendaría que puedas hacer if, ir haciéndolo con funciones pequeñas y de a poco ir pasando a más grandes. Ok. Eso es más que nada. Y sí, para esa parte va a tener que ocupar paso de parámetros. Ya, esa era mi, mi mayor duda. Dale, espero que te haya servido. Voy a ver si tengo algún ejemplo de paso de parámetros para, para enviar, para enviarlo y que te pueda servir. Me diste el host nuevamente. Voy a buscar Ya, una función con paso de parámetros y te la envío. Igual eso te puede ayudar claro, como para referencia. guiarme y todo eso. Sí. Te voy a enviar el ejemplo de la ayudantía pasada. Pruebas funciones. No está el de esa ayudantía. Bueno, lo voy a subir. Lo voy a subir. Y ahí envío la carpeta. Pero un poco. Aquí está. Voy a subir la carpeta a GitHub y mando el link de GitHub. Ya. Ahí está el link de GitHub. Ahí están todas las ayudantías. Y específicamente la clase de paso parámetro del ejercicio resuelto está en la ayudantía 7. Bueno, queda un minuto me queda un minuto de la sesión. ¿Alguien más tiene dudas? ¿O dejamos la sesión hasta acá? Chicos, Al menos yo, la mayor duda que tenía era con el tema de las funciones, pero ya se me resolvió. bueno. Los demás, porque si no, queda menos de un minuto de sesión. Si no, termina y yo la vuelvo a abrir, como ustedes quieran. Díganme ahí en el chat, yo estoy viendo, o si no Yo la no tengo dejamos. ninguna duda tampoco. Buenísima. Y Sí, entonces, igual Gracias. se me aclararon. qué bueno. Entonces, hasta acá la sesión. Desearles que le vaya muy bien en la prueba mañana y que hayan disfrutado el ramo. A mí la verdad me gustó mucho.
Gracias. Chao, Igualmente. chao, que esté muy bien. Chao, que estés bien. Muchas gracias. Éxito.